Me presento, me llamo Roberto Poyato y soy el responsable de soporte técnico de Fluke para Portugal, España e Italia. Y llevo ya más de 27 años intentando aprender un poco más cada día sobre mantenimiento, sistemas eléctricos de potencia e instrumentación. Por otro lado, quería agradecer desde ya la participación a todas las personas que participan en este seminario y también la invitación que me han ofrecido de poder estar aquí hoy. Bueno, en este seminario, momentiño. En este seminario vamos a ver en primer lugar una introducción a la calidad eléctrica. A continuación veremos cómo analizar esta calidad eléctrica y así hablaremos de las perturbaciones asociadas con la variación de la amplitud, con la variación de la frecuencia, con la variación de la forma de onda y también con la variación de las tensiones y desfases en un sistema trifásico. Pero también veremos aspectos prácticos a la hora de instalar y utilizar un analizador de calidad eléctrica. Trataremos también al final de ver las normas principales relacionadas con los analizadores de calidad eléctrica portátiles y al final, como hemos comentado, también veremos las soluciones que ofrece Fluke para el análisis de la calidad eléctrica, la medida de potencia y la eficiencia energética. Y sin más, comenzamos este seminario con una breve introducción a la calidad eléctrica. Cuando hablamos de la calidad eléctrica en una instalación, hablamos de las perturbaciones eléctricas que son fenómenos o eventos que afectan al suministro eléctrico, contaminándolo y alejando sus características de las ideales, ¿no? En este sentido, las perturbaciones pueden afectar, por ejemplo, a la tensión, a la corriente, a la frecuencia, etcétera, y pueden tener su origen tanto en las centrales eléctricas, en el sistema de distribución o dentro de la propia instalación de un usuario. Una perturbación se puede caracterizar por diferentes aspectos, como son su amplitud y su duración en el tiempo, y así, por ejemplo, podemos hablar de un transitorio que puede durar un microsegundo, pero podemos también hablar de una interrupción que puede durar 2 horas. Cuando el suministro eléctrico está fuera de los límites admisibles, las cargas pueden funcionar incorrectamente o incluso pueden dañarse, lo cual supone una situación muy peligrosa para la instalación y para las personas. Pero antes de empezar a analizar la situación, hay que ser conscientes del hecho de que estadísticamente cerca del 80% de los problemas de calidad eléctrica son causados por la propia instalación eléctrica del usuario. Por ejemplo, debido a la conexión de grandes cargas de gran potencia, un cableado mal diseñado, sobrecargas y cortocircuitos, armónicos generados por las cargas no lineales, y un 20% de esos problemas tienen un origen fuera de la instalación del usuario. Por ejemplo, en el sistema de generación y distribución, y entre las causas principales podemos mencionar, por ejemplo, los fenómenos atmosféricos como rayos, como tormentas. También podemos tener problemas de conmutaciones en las subestaciones, etcétera, etcétera. Si analizamos un sistema eléctrico, veremos que consta de muchos elementos. Por ejemplo, una instalación de un usuario puede disponer de 1, 2, 3 transformadores principales en paralelo o, por ejemplo, redundantes. Un cuadro eléctrico principal con protecciones que alimentan los cuadros secundarios, diferentes tipos de cargas como motores, sistemas informáticos, sistemas automatizados, sistemas de iluminación y también
los sistemas de protección, tales como baterías de condensadores para mejorar el coseno de phi o los sistemas de alimentación ininterrumpida. Y todos estos elementos están conectados por cables de diferentes secciones a través de muchos terminales. Como vemos, se trata de una situación compleja que puede dar lugar a la aparición de muchos problemas, como malas conexiones, que podemos ver con las cámaras termográficas, circuitos o transformadores sobrecargados, cargas desequilibradas, armónicos causados por cargas electrónicas, problemas con las conexiones de neutro a tierra, puestas a tierra de alta resistencia, neutros de sección inadecuada, etc. Por otro lado, el sistema de generación y distribución también es complejo y en muchos casos depende de varias empresas diferentes, ¿no? Y dada su amplitud, las distancias de cientos de kilómetros, pueden aparecer muchos factores externos e internos que afectan al suministro eléctrico. Podemos hablar de disparo de protecciones, interruptores automáticos, conmutaciones en las líneas de distribución o en los sistemas de corrección del factor de potencia. Podemos tener equipos dañados o mal mantenidos, fenómenos atmosféricos como hemos comentado. Puede suceder también una demanda excesiva de energía, lo cual puede provocar una reducción de la tensión. Y, por ejemplo, cuando se produce una conmutación en los sistemas de distribución, debido a la impedancia de los cables, pueden aparecer variaciones rápidas de la tensión, dando lugar a la aparición de los peligrosos transitorios, los cuales pueden transmitirse por las líneas hasta llegar a los usuarios y dañar las cargas que tienen en sus instalaciones, ¿no? Por eso es importante instalar protecciones adecuadas también contra transitorios. Bueno, después de esta introducción y siendo ya conscientes de la importancia de la cualidad eléctrica, ya podemos empezar a ver cuáles son los aspectos que necesitamos analizar para cuantificar los problemas asociados a la calidad del suministro. Vamos a analizar las diferentes perturbaciones eléctricas asociadas a la tensión de acuerdo a la norma internacional EN 50160. La calidad de la red eléctrica no está garantizada solo midiendo el valor de la tensión, por ejemplo, con un multímetro, sino que deben ser analizados, de hecho, todos los aspectos relacionados con su forma de onda. En este sentido, si conectamos un osciloscopio a una toma Chuco de nuestra empresa, en teoría deberíamos ver una forma de onda senoidal como la que se muestra en la imagen. Idealmente, la tensión alterna monofásica se describe mediante la fórmula matemática que vemos en esta diapositiva, donde 325 es la amplitud máxima y 50 Hz es su frecuencia, la frecuencia normalmente utilizada en Europa, aunque por ejemplo en los Estados Unidos sería de 60 Hz. La inversa de la frecuencia es el periodo, que para una frecuencia de 50 Hz es de 20 milisegundos y representa la duración de un ciclo completo de la onda. Sobre la base de esta forma de onda se pueden definir qué aspectos tenemos que medir y cuantificar. Esto es, variaciones de la amplitud, variaciones de la frecuencia, variaciones de la forma de onda, variaciones de amplitud y fase en un sistema trifásico, es decir, los desequilibrios. Estas áreas son los cuatro aspectos principales que debemos tener en cuenta para el análisis de la calidad del suministro eléctrico. Comencemos por el primer apartado. Vamos a analizar los problemas asociados al cambio de la amplitud de la tensión. En relación a la amplitud de la tensión, podemos medir, por ejemplo, el valor máximo, el valor medio y el valor eficaz. El valor máximo o valor de pico es muy importante, por ejemplo, para el análisis de transitorios. Algunas pinzas de corriente de bajo coste, por ejemplo, proporcionan lo que denominamos un valor eficaz o RMS calculado. En realidad, lo que hacen es medir el valor medio de la forma de onda, lo cual requiere una electrónica más sencilla. Y a partir de este valor medio,
calculan el valor eficaz a través de una fórmula muy sencilla. Sin embargo, hay que hacer notar que este método de medida presenta muchos errores si en la red eléctrica hay lo que llamamos armónicos. Es decir, para una onda sinusoidal perfecta, la relación entre el valor medio y el valor eficaz es 1,1. De esta forma, este tipo de pinzas miden el valor medio y el resultado lo multiplican por 1,1. Pero si la onda está deformada, es decir, existen armónicos, la relación entre el valor medio y el valor eficaz ya no es 1,1, por lo que el resultado ofrecido por este tipo de pinzas puede tener un gran error. De ahí que en presencia de armónicos se recomiende siempre la utilización de pinzas de verdadero valor eficaz. Pero, sin lugar a dudas, el parámetro más utilizado, como hemos dicho, es el valor eficaz, o en inglés RMS, calculado de acuerdo con la fórmula que aparece en la pantalla. Como se puede ver, este cálculo implica que el valor RMS no es un valor instantáneo, es decir, se debe realizar una serie de medidas sobre la forma de onda para poder calcularlo. De forma que después de unos 20 milisegundos, es decir, un ciclo, el instrumento proporciona el valor eficaz en base a los valores medidos durante esos 20 milisegundos. Sin embargo, para hacer un análisis de la red, realizar, como hemos dicho, una sola medición no es suficiente. Tenemos que registrar estos valores durante un tiempo determinado, por ejemplo, una semana, para crear un gráfico de tendencia. Para ello, el analizador digitaliza cada ciclo de onda a una velocidad de unos 1000, como vemos aquí, a una velocidad aproximada de unas 10.000 muestras por segundo, es decir, en torno a 10-12 kilohercios, ¿no? Entonces, el analizador va a digitalizar este ciclo, y esto es lo que representamos en la imagen por los puntitos verdes. Al final de un ciclo, que para una red de 50 hercios, como hemos dicho, son 20 milisegundos, el analizador, con todos esos puntitos, con esos datos, calcula el valor eficaz utilizando la fórmula que aparece en la imagen. Para calcular el segundo valor eficaz, el instrumento digitaliza la onda, pero no transcurridos 20 milisegundos, sino transcurridos 10 milisegundos, para así superponer parte de los intervalos a fin de evitar un tiempo muerto entre las medidas de dos valores eficaces, de forma que los valores eficaces van a aparecer finalmente cada 10 milisegundos. Y aquí, por ejemplo, podemos ver el cálculo de un tercer valor eficaz. Entonces, como vemos, el instrumento utiliza una ventana de 20 milisegundos para calcular el valor eficaz, digitalizando la forma de onda a una frecuencia de 10,24 kHz. Y recalcula estos valores eficaces cada 10 milisegundos. Por esta razón, estamos hablando, y en las especificaciones aparecen la indicación de valores RMS de medio ciclo. Pero si la tensión se registra cada 10 milisegundos, en una semana tendremos un registro de aproximadamente 60 millones de muestras. Y esto es solo para la tensión en una fase. También debemos registrar la tensión en el resto de las fases, y también las corrientes, y también la frecuencia, y también los armónicos, etc. Esto, en el momento en que se creó la normativa de calidad eléctrica, era un problema para la memoria de los instrumentos. Y para resolver esta situación, se definió el concepto de intervalo de agregación o intervalo de promedio. En este caso, el usuario define un intervalo de tiempo, por ejemplo, 10 minutos. El instrumento mide a alta velocidad cada 10 milisegundos el valor eficaz, pero después de pasar 10 minutos solamente almacena los valores mínimos
máximos y promedio de todas las medidas realizadas dentro de esos 10 minutos, y salva esos 3 valores únicamente la memoria, en este caso cada 10 minutos. Por lo tanto, la memoria necesaria se reduce sin una pérdida significativa de información. Y así es como las compañías eléctricas registran la tensión y la corriente con un intervalo de agregación de 10 minutos. Por lo tanto, como resumen, el analizador de red eléctrica digitaliza a alta velocidad la forma de onda a una frecuencia de unos 10-12 kHz, luego calcula el valor eficaz cada 10 milisegundos y finalmente comprime los datos de medida de la tensión y corriente cada 10 minutos de acuerdo con la norma internacional EN 50160. En cambio, para la potencia, el intervalo de agregación no va a ser 10 minutos, sino que va a ser 15 minutos, ya que históricamente los contadores de energía, los masímetros, han trabajado con intervalos de 15 minutos. ¿De acuerdo? Por eso, cuando abrimos un archivo de datos, con el software suministrado con los analizadores de calidad eléctrica de Fluke, es posible ver para cada tensión de cada fase 3 gráficos de tendencia. No son los 3 gráficos de cada fase, sino que para una sola fase podemos ver 3 gráficas. Estas 3 gráficas serían la gráfica de valores máximos, la gráfica de valores promedio y la gráfica de valores mínimos, como se indicó anteriormente, con una resolución temporal, por ejemplo, de 10 minutos. Pero para hacer un registro, el primer paso es reconocer qué tipo de sistema eléctrico necesitamos para, vamos a analizar. ¿Un sistema monofásico o es un sistema trifásico en estrella o, por ejemplo, un sistema trifásico en triángulo? Y esto es importante porque el analizador de red debe configurarse correctamente de acuerdo con el sistema eléctrico en el que vamos a medir. Y así, para un sistema trifásico en estrella con 4 hilos, la tensión nominal se mide entre fase y neutro y, por tanto, el valor nominal típico es 230 voltios normalmente. Sin embargo, si elegimos una configuración en triángulo, la tensión nominal se mide entre fase y fase, es decir, normalmente 400 voltios. Para medir la tensión con un multímetro, no es, como vemos, medir la tensión con un multímetro no es suficiente. Tenemos que comprobar más aspectos del suministro eléctrico, como ya hemos dicho. En esta diapositiva podemos ver cómo elegir el tipo de sistema eléctrico, la tensión nominal y otros parámetros. Pero con los analizadores de calidad eléctrica, por ejemplo, Fluke 1736 y 1738, esto es muy fácil, ya que gracias a su pantalla gráfica táctil a color, se muestra cómo conectar los cables de tensión y corriente para cada tipo de sistema de distribución eléctrica. En esta otra diapositiva podemos ver la configuración del analizador para un registro durante una semana con un intervalo de promedio de 10 minutos para la tensión y la corriente, pero 15 minutos para el intervalo de potencia. Y también podemos introducir el precio de la energía para otros cálculos, así como una descripción del registro a realizar que nos servirá luego a la hora de realizar el informe. Para medir la corriente tenemos que usar pinzas de corriente que se ofrecen en diferentes modelos dependiendo del analizador y la corriente a medir. Actualmente las sondas de corriente flexibles ofrecen grandes ventajas, por ejemplo, su facilidad de conexión y la gran apertura del circuito para medir en cables de gran diámetro o en embarrados de cobre, por ejemplo. Sin embargo, las sondas rígidas todavía están disponibles
para medir corrientes muy pequeñas, las cuales proporcionan una mayor precisión. En cuanto a la conexión y configuración de las sondas, podemos ver dos soluciones diferentes. En primer lugar, la solución tradicional es el uso de una sonda con un conector tipo BNC. Este conector es pasivo, es decir, no incluye ninguna electrónica. Por lo tanto, el usuario debe configurar en el analizador el tipo de sonda entre diferentes modelos o debe configurar la relación de salida, es decir, los milivoltios por amperio. Por ejemplo, 10 milivoltios por amperio, 100 milivoltios por amperio, 1 milivoltio por amperio. Este tipo de sondas son las utilizadas por el analizador de calidad eléctrica Fluke 435 de la serie 2. Por otro lado, Fluke ofrece sondas con un conector inteligente que tiene una electrónica en su interior y por lo tanto la pinza y el analizador hablan cuando la sonda está conectada al analizador. De esta forma se proporciona todos los parámetros de la sonda al analizador. El usuario, en este caso, no tiene que configurar el modelo de sonda y por lo tanto es posible evitar un error típico debido a una mala configuración de la sonda. Esta es la solución elegida en los analizadores 1736 y 1738 de Fluke. Además, debemos elegir el modelo de la sonda en función de la corriente máxima a medir. En esta diapositiva podemos ver tres modelos diferentes. Las primeras sondas de la izquierda miden hasta 1500 amperios, la segunda hasta 3000 amperios y la tercera a la derecha mide hasta 6000 amperios. Obviamente, cuanto mayor es la corriente, mayor es el diámetro de la sonda para abrazar cables o embarrados de sección más grande. También debemos recordar que la sonda de corriente se puede instalar sobre el cable en dos posiciones diferentes. Esto va a determinar el signo de la energía, positivo o negativo. Por esta razón, para hacerlo correctamente, la sonda tiene serigrafiada una pequeña flecha que debe apuntar en la dirección del flujo de energía, es decir, debe apuntar en la dirección de las cargas eléctricas, no hacia el transformador. Para medir la tensión, utilizamos los cables de tensión, que son simplemente cables para conectar el analizador a la instalación. No tienen ninguna parte activa. Dependiendo del modelo de instrumento, estos cables pueden ser individuales, como sucede en el Fluke 435, o pueden estar unidos en forma de cinta, lo cual facilita su identificación e instalación al evitarse la creación del típico, digamos, embrollo o madeja de cables. Generalmente tienen conectores tipo banana que pueden terminar en conectores de tipo cocodrilo. Aunque para la conexión a cuadros eléctricos con protecciones eléctricas también están disponibles conectores magnéticos para una conexión más fácil directamente a los tornillos de la protección eléctrica. A pesar de que los analizadores de Fluke incorporan una batería interna, dado que los registros pueden durar más de una semana, es importante dejar alimentado el instrumento desde la red. Para ello, la familia 1736 y 1738 ofrecen una solución muy polivalente. Si está disponible una toma de tensión, la fuente de alimentación del instrumento permite utilizar dicha fuente con un cable estándar, como se ve en la imagen de la derecha. Pero si no hay una toma de corriente chuco, entonces el instrumento permite ser alimentado directamente desde los cables de medida de tensión, tanto en un sistema en estrella con neutro, es decir, a unos 230 voltios, como en un sistema en triángulo sin neutro, es decir, a unos 400 voltios. Esto es lo que vemos en la imagen de la izquierda, que el analizador está alimentado directamente desde los cables de medida, con lo cual no tenemos que buscar ninguna base chuco para alimentar el equipo.
Una vez alimentado e instaladas las sondas de tensión y corriente, es importante verificar que todo está conectado correctamente, es decir, que se han instalado las sondas siguiendo la secuencia de fases correcta y que las sondas de corriente están instaladas con la flecha apuntando en la dirección del flujo de la energía. Esta verificación se puede realizar a través del llamado diagrama fasorial, que muestra precisamente la secuencia de los vectores de tensión y corriente, así como el desfase, y también podemos mirar el menú de potencias activas para ver si tienen signo positivo o, si nos hemos equivocado, es probable que tengan signo negativo. En este sentido, los analizadores 1736 y 1738, además de permitir esta verificación, ofrecen una función de corrección automática de los errores de conexión. El analizador dispone de un sistema experto que analiza la secuencia de fases y el signo de las potencias, para de esta forma corregir automáticamente dichos errores sin tener que ir al cuadro eléctrico y recablear las ondas, lo cual, digamos, nos va a aumentar la seguridad y nos va a permitir corregir los errores de una forma fácil y rápida. Ahora que ya hemos configurado e instalado correctamente el analizador, podemos estudiar la evolución de la tensión en el registro para determinar si sucede algo anómalo. En este sentido, podemos definir los límites superiores e inferiores, más 10% para el límite superior y menos 10 y menos 15% como límites inferiores. Las cargas eléctricas normales deberían poder funcionar sin problemas cuando la tensión varía dentro de estos límites. Normalmente la tensión no excederá estos límites y en muchos casos estas variaciones de tensión pueden ser causadas simplemente por la conexión y desconexión de las cargas del propio usuario. Cuando la tensión cae por debajo del 1% del valor nominal, podemos decir que se ha producido una interrupción de la tensión y podemos establecer la duración de la interrupción de esta forma. Podemos cuantificar la duración a través de los pasos por el menos 10% y cuando retorna nuevamente por encima del 90%. Si la duración es inferior a 3 minutos, estamos hablando de una interrupción corta. Normalmente el 70% de las interrupciones duran menos de un segundo. Si la interrupción dura más de 3 minutos, hablamos de interrupciones largas y probablemente su origen está relacionado con problemas en la propia red de distribución. Si la tensión se reduce pero no llega al límite del 1%, esta perturbación ya no se llama una interrupción, sino que se llama un hueco de tensión. La mayoría de las caídas de tensión tienen una duración de menos de un segundo y una caída de por lo menos el 60% de la tensión nominal. En este caso, es difícil saber cómo responderá la carga, es decir, las máquinas. No sabemos cómo van a reaccionar, si se van a parar o van a trabajar de una forma incorrecta. Y dependerá de la profundidad y duración de la caída de tensión. Como hemos visto, la tensión puede reducirse, pero también podemos encontrar una elevación de la tensión por encima del valor nominal y por encima del límite del 10%. Y en este caso estamos hablando de una sobretensión temporal, generalmente de menos de 1500 voltios de valor eficaz. El problema puede ser muy grave cuando la tensión es muy elevada, por ejemplo, 5000 voltios, incluso si la duración es pequeña. En este caso, esta sobretensión llamada sobretensión transitoria o transitorio puede romper el aislamiento eléctrico de los equipos, por ejemplo de los motores, con el consiguiente cortocircuito y fallo del sistema.
Como la duración de esta perturbación puede ser muy pequeña, menos de, por ejemplo, 10 milisegundos, es difícil medir el valor RMS, el valor eficaz, de forma práctica, por lo que en estos casos es más adecuado capturar directamente la forma de la onda. Por ejemplo, en el modo transitorios, el Fluke 435 serie 2 obtiene 200.000 muestras por segundo para capturar transitorios de una duración tan corta como 5 microsegundos. Estos transitorios pueden estar generados por descargas atmosféricas y rayos, pero también por conmutaciones en las redes o también por conmutaciones de los propios equipos de los usuarios al conectarse y desconectarse. A veces la variación de tensión puede no ser muy grande, pero repetitiva, y esto puede dar lugar a un nuevo tipo de perturbación, pero no tanto que afecta a las máquinas, sino que afecta a las personas. En este caso, estamos hablando de una nueva perturbación llamada flicker, y como se puede ver en la imagen, esta perturbación actúa a través del sistema de iluminación. Las luces pueden parpadear, lo que conduce a posibles dolores de cabeza. Es un problema fisiológico causado por la oscilación de la iluminación, pero como veremos más adelante, el estándar internacional IEC 61415 define cómo medir esta perturbación, aunque es la norma EN 50160 la que define el límite máximo de tolerancia. El estándar IEC 61515 define el parpadeo de corta duración y el parpadeo de larga duración. Para el primero, el instrumento debe medir durante 10 minutos para obtener el primer valor. A este parámetro lo llamamos PST. Y para el segundo, el PLT, el instrumento promedia durante 2 horas. Pero como he comentado, los límites están establecidos por la norma EN 50160. El parpadeo o flicker debe ser menor de 1. Muy bien, ya hemos visto problemas asociados a la amplitud. Ahora podemos ver los problemas causados por las variaciones de frecuencia. La frecuencia generalmente se mide solo en la fase número 1, es decir, los analizadores no muestran 3 valores de frecuencia diferentes, uno por fase, sino solamente uno. Esto es debido a que los generadores normalmente son rotatorios, por lo tanto la frecuencia debería ser la misma en las 3 fases. También en este caso, la normativa IEC 61430 define cómo medir la frecuencia, cuya unidad de medida en el sistema internacional es el hercio. Normalmente, la tensión en Europa es de 50 Hz y en Estados Unidos, por ejemplo, es de 60 Hz. Pero también es posible encontrar otra frecuencia, 400 Hz, por ejemplo, para alimentar aviones y barcos, y Fluke dispone también de un analizador para redes de 400 Hz. La frecuencia suele ser muy estable cuando estamos conectados a la distribución general de la red, pero cuando trabajamos con generadores diésel o estamos en islas, estos sistemas pueden producir variaciones de la frecuencia significativas que pueden causar problemas como el cambio en la velocidad de las máquinas rotatorias en motores. Los filtros armónicos pueden, digamos, generar distorsiones. Los equipos eléctricos que toman la frecuencia de la red como referencia pueden sufrir problemas de funcionamiento. Las turbinas en las centrales eléctricas están sujetas a fuertes vibraciones, etc. Muy bien, por lo tanto, digamos que no vamos a encontrarnos muchos problemas asociados a la frecuencia, salvo cuando trabajemos con grupos generadores o cuando estemos en una isla. Ahora vamos a analizar otro problema muy importante, que es la distorsión de la forma de onda. Es un aspecto, como digo, muy importante que afecta a la calidad eléctrica. Pero, ¿cómo podemos medir la diferencia entre la forma de una onda ideal y una onda distorsionada? Esto parece un problema difícil,
pero afortunadamente hay un procedimiento matemático que facilita las cosas. Hablamos de la transformada rápida de Fourier. Gracias a este procedimiento matemático, cualquier función periódica puede descomponerse como una suma de ondas senoidales, cuyas frecuencias son múltiplos enteros de la frecuencia de la señal analizada. Hablamos de esta forma de la componente fundamental, que en nuestro caso será 50 Hz, y los armónicos, cuya frecuencia será un múltiplo entero de 50 Hz. En este caso, vemos cómo una señal distorsionada se descompone en sus componentes fundamentales, en este caso de 50 Hz y el armónico número 5, cuya frecuencia será 5 por 50 igual a 250 Hz. El instrumento no solo realiza la descomposición, sino que también es capaz de medir el valor eficaz de la componente fundamental y de los armónicos. Y esta información la puede mostrar en el gráfico de barras, como vemos en la imagen de la derecha. Los armónicos están ordenados por su frecuencia, o lo que es lo mismo, su orden, el orden del armónico. El número 1, el armónico de orden 1, tiene la frecuencia 50 Hz, el armónico de orden 2, 100, el armónico de orden 3, 150, y así sucesivamente. Aunque normalmente, digamos que en las redes eléctricas no nos vamos a encontrar con armónicos pares, o su valor va a ser realmente muy pequeño. Esto es debido a que la tensión se genera, digamos, en turbinas que giran. Entonces, es muy difícil generar una distorsión diferente en la parte positiva de la onda de la parte negativa. Por eso no suelen haber armónicos pares. Como ya hemos dicho, se puede medir el valor RMS de cada armónico. Por ejemplo, los analizadores de Fluke llegan hasta el armónico número 50. Pero para obtener una visión más general, es posible construir un nuevo parámetro llamado distorsión armónica total, o en inglés THD, que es un porcentaje y representa una comparación entre el valor de los armónicos y la componente fundamental. De nuevo, la norma IEC 61000 define cómo calcular este parámetro. En este caso, la norma dice que hay que utilizar solamente los primeros 40 armónicos. En este sentido, un valor más elevado de este parámetro porcentual implica una mayor distorsión de la forma de onda. Es decir, cuanto mayor es el THD, mayor es la distorsión armónica de la red. Pero, ¿cuál es el origen de los armónicos? La respuesta es sencilla. Las cargas no lineales, que a pesar de estar alimentadas por una tensión sinusoidal, generan una corriente no sinusoidal. Por ejemplo, las cargas electrónicas como ordenadores, variadores de velocidad, rectificadores, fuentes de alimentación, etc. Aquí podemos ver la forma de onda distorsionada asociada a un ordenador. Como vemos en el gráfico del espectro, los armónicos de orden 3 son muy elevados. Esto es típico de las cargas no lineales monofásicas. Las cargas no lineales trifásicas tienen otro espectro armónico y tienen, digamos, mayor contenido, por ejemplo, del armónico séptimo, noveno, onceavo. Séptimo, quinto, séptimo, noveno, onceavo. Los armónicos dan lugar a muchos problemas, entre los cuales podemos mencionar, por ejemplo, el sobrecalentamiento muy peligroso de los cables debido a un fenómeno llamado efecto piel o efecto skin. Cuanto mayor es la frecuencia y el valor eficaz de los armónicos, mayor será el sobrecalentamiento, el cual puede dañar el aislamiento del cable y provocar un cortocircuito en la instalación o, por ejemplo, quemar un transformador. Y esto lo podemos ver también con las cámaras termográficas. Podemos ver este sobrecalentamiento de los cables. Cuanto mayor es la frecuencia, más se va a calentar el cable. Y esto es debido a que los electrones no pueden circular por todo el interior del cable, sino que se ven empujados hacia la superficie del cable. Por eso es como si tuviera menos sección el cable. Los armónicos de corriente pueden provocar también la activación o el disparo de los interruptores magnetotérmicos, porque pueden sobrecalentarlos y porque las corrientes son
muy picudas, tienen, digamos, picos de corriente muy elevados, a pesar de que el valor eficaz sea no tan elevado. También los armónicos de tensión, debido a la distorsión de la tensión, pueden dar lugar a corrientes de fuga a tierra en los filtros y esto puede dar lugar al disparo de los diferenciales. También otro problema son las corrientes más elevadas en el neutro. Como vemos en la imagen, en una instalación trifásica en estrella, las cargas monofásicas comparten el neutro. Y si el sistema estuviera equilibrado y las cargas fuesen lineales, por el neutro debería circular una corriente cero o muy pequeña. Sin embargo, si las cargas son monofásicas pero no lineales, la situación es muy diferente. Los armónicos de orden 3 de cada fase están todos en fase entre sí, es decir, no están desfasados, por lo que se suman en el neutro y por lo tanto pueden producir una corriente muy elevada, incluso mayor que la corriente nominal de la fase. La frecuencia será de unos 150 Hz y la combinación de esta corriente elevada a una frecuencia superior puede hacer que el cable de neutro se queme. Por eso, si utilizamos también una pinza amperimétrica sobre el cable de neutro, si descubrimos que la frecuencia es de 150 Hz, esto es un indicador de que por el neutro circulan armónicos de orden 3. Finalmente, otro problema típico que generan los armónicos es el de provocar resonancias en las baterías de condensadores y en consecuencia pueden causar la explosión de los condensadores. La resonancia ocurre cuando la frecuencia de algún armónico está próxima a la frecuencia de resonancia del circuito. Esta frecuencia se calcula en base a la impedancia del cableado y la impedancia del transformador y en base a la capacidad de los condensadores, como vemos en la fórmula de la pantalla. En este caso, por ejemplo, si un motor instalamos un variador de velocidad para controlarlo, este variador de velocidad puede generar armónicos que entren en resonancia con la batería de condensadores y un condensador puede explotar. Muy bien, pues ya hemos visto también cómo cuantificar los problemas asociados a la forma de onda, a las distorsiones de la forma de onda. Finalmente nos queda cómo cuantificar el efecto de tensiones desequilibradas, es decir, de los desequilibrios de tensión. En un sistema trifásico podemos tener tres tensiones diferentes y tres corrientes diferentes. Lo ideal sería que estas tres tensiones fueran iguales y que las tres corrientes fueran también iguales entre sí. Pero esto raramente sucede, si suelen ser diferentes. Pero para ser exactos, los desequilibrios pueden estar producidos por dos motivos. Primero, por diferencias en la amplitud de las tensiones. Pero también se pueden producir desequilibrios por desfases diferentes, es decir, porque no tengamos exactamente 120 grados entre cada una de las fases. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver a la izquierda un diagrama fasorial perfectamente equilibrado y a la derecha un diagrama fasorial que muestra amplitudes y ángulos diferentes para las tensiones. Pero, ¿cómo cuantificar los desequilibrios? Podemos pensar en utilizar un multímetro y medir la tensión en cada fase. Este es el procedimiento más básico, pero no es el completo. Como hemos dicho, los desfases también pueden influir. Por lo tanto, tenemos que buscar otro procedimiento. En este caso, nuevamente contamos con la ayuda de las matemáticas. Y existe un algoritmo matemático que nos indica que cualquier sistema trifásico desequilibrado se puede obtener como la suma de tres sistemas fasoriales especiales. El primer sistema, que es el que vemos aquí, se llama la secuencia positiva y es el sistema, digamos, ideal, el perfecto, donde las tres fases son iguales
y el desplazamiento de las fases es perfecto, 120 grados, y además la rotación es la correcta. Gráficamente le tendremos que sumar otro sistema fasorial llamado de secuencia negativa. Y en este caso, los tres vectores siguen siendo iguales entre sí, siguen estando desfasados 120 grados, pero ahora la rotación es inversa. Entonces, este diagrama fasorial de secuencia negativa tiene el efecto de frenar, por ejemplo, los motores cuando las redes están desequilibradas. ¿De acuerdo? Pero todavía, como vemos, la suma de estos dos sistemas no es, digamos, el original. Tenemos que añadirle un tercer sistema fasorial, que es el que vemos en la imagen. Este tercer diagrama fasorial se llama de secuencia cero. El segundo, el de secuencia negativa, sería como alimentar el motor con las fases intercambiadas, intercambiando dos fases. Este diagrama de secuencia cero sería de alguna forma como si alimentáramos un motor trifásico en monofásico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la suma de estos tres diagramas especiales, llamados secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia cero, digamos, su suma es el original. Cualquier sistema desequilibrado se puede descomponer siempre en estos tres sistemas especiales llamados de secuencia positiva, que es la alimentación correcta, y dos sistemas adicionales llamados secuencia negativa y secuencia cero, que lo que van a hacer es generar problemas y sobre todo los motores los van a sobrecalentar. Ahora ya podemos obtener dos nuevos parámetros llamados grado de desequilibrio y grado de asimetría. Este procedimiento matemático lo hace el analizador en tiempo real, es decir, no tenemos que hacer nosotros nada. El propio analizador hace esta descomposición y nos proporciona estos dos parámetros. En el caso del grado de desequilibrio se obtiene de una forma muy sencilla, dividiendo el valor eficaz de la secuencia negativa entre el valor eficaz de la secuencia positiva. Nuevamente lo que estamos haciendo es comparar cómo de grande es la secuencia negativa en comparación con la secuencia positiva, que es la buena. Si el valor es 0, quiere decir que todo es perfecto, que no hay desequilibrio. Si el valor comienza a aumentar, quiere decir que el sistema está desequilibrándose. Cuanto mayor sea este parámetro, mayor será el desequilibrio, grado de desequilibrio. Los dos parámetros de desequilibrio, como he dicho, se pueden calcular tanto para la tensión, y hablamos de desequilibrios en tensión, como para la corriente, y en este caso hablamos de desequilibrios en la corriente. El valor límite establecido por la EN 50160 para el grado de desequilibrio de la tensión es del 2%. Para la corriente, esta norma no define ningún límite, porque, digamos, esta norma lo que trata es de cuantificar cómo llega la red al punto de conexionado del usuario. Es el usuario el que seguramente contamine la red con corrientes no lineales. En cualquier caso, para la corriente se recomienda un desequilibrio no superior a 4 veces el de tensión, es decir, que no sea superior al 8-9%. Muy bien, de esta forma ya hemos revisado los 4 bloques principales asociados a la cuantificación de los problemas de calidad eléctrica. Hemos hablado de variaciones de la amplitud y hemos definido un límite superior del 10% y dos límites inferiores del menos 10 y menos 15%. Y también el límite inferior del 1% para definir interrupciones. También hemos hablado de variaciones de tensión, digamos, que no son interrupciones, pero que caen por debajo del 90%. Hemos hablado de sobretensiones lentas y hemos hablado también de sobretensiones rápidas o transitorios. También hemos hablado del flicker, que la norma define dos parámetros nuevos, el PST y el PLT. Hemos hablado de la frecuencia,
que tenemos que medir en hercios. Hemos hablado también de la distorsión armónica y hemos hablado de medir el valor eficaz de cada uno de los armónicos. Pero también hemos comentado que la norma define un nuevo parámetro denominado distorsión armónica total, un valor porcentual que de acuerdo a la norma EN 50160 para la tensión no debe ser superior al 8%. Y finalmente hemos definido también los desequilibrios, el grado de asimetría que en la red eléctrica no debe ser superior al 2% para la tensión, para de esta forma evitar sobrecalentamientos fuertes en los motores. Ahora es el momento de resumir lo que ya hemos hablado a lo largo de esta presentación, revisando las normas más importantes de calidad eléctrica. Hemos hablado de la EN 50160 y hemos también hablado un poco de la 61430. Pero, como he comentado, la norma EN 50160, digamos, solamente tiene en cuenta las características de la tensión. No tiene en cuenta para nada la corriente. El objetivo es que cuando la red eléctrica, las compañías eléctricas suministren tensión, esta sea perfectamente senoidal de acuerdo a las características que hemos visto. ¿De acuerdo? Los problemas de los armónicos dependerán en mayor o menor medida, por ejemplo, de la sección de los cables que tenga el usuario. Si la sección es muy grande, pues los armónicos tendrán menos efecto. Si la sección es pequeña, los armónicos producirán más problemas. Por lo tanto, la EN 50160 se basa únicamente en las características de la tensión y todo lo que hemos hablado de frecuencia, simetría, amplitud y forma de onda se aplica únicamente en el punto de conexionado de la red eléctrica con el usuario, es decir, en el punto donde está el contador. Si la aplicáramos, por ejemplo, a pie de máquina, al lado de una máquina, podría ser, digamos, que los armónicos de corriente que circulan por los cables del usuario den lugar a distorsiones de tensión. Por lo tanto, para hacer un análisis de la norma EN 50160, un análisis oficial, lo tenemos que hacer en el punto de conexión donde está el contador. Por supuesto, lo podemos hacer a pie de máquina y va a ser muy útil porque un informe a pie al lado de máquina nos va a indicar si realmente la máquina puede tener problemas debido a problemas de tensión. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto es la EN 50160, que al final, como cualquier norma, tiene muchos apartados, definiciones, etcétera. Pero lo que a nosotros nos interesa son principalmente los límites que establece esta norma. Por ejemplo, como vemos en la tabla, la distorsión armónica total no debe ser superior al 8%. Los desequilibrios no deben ser superior al 2%. La tensión no debería superar por encima el más 10% y por debajo el menos 10, menos 15%. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para la frecuencia cuando se trabaja conectado a la red, la frecuencia no debería oscilar más del 1%. Y si estamos trabajando en isla o con grupos generadores, no debería ser superior al 4 o 6%. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos límites son los que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos un análisis de la red eléctrica. Afortunadamente, muchos instrumentos de calidad eléctrica como el Fluke 435 Serie 2 tienen memorizada la norma y son capaces de, en tiempo real, comparar las medidas que están realizando de la red eléctrica, compararlo con los límites de la norma. Y en este caso podemos ver cómo el Fluke 435 nos muestra un gráfico muy intuitivo de barras para cada uno de los aspectos que hemos visto. Variaciones de tensión, armónicos, flicker, perturbaciones, hercios, frecuencia y desequilibrios. Si todo estuviera verde, quiere decir que se cumple la norma EN 50160. Si vemos algún apartado que está, digamos, en rojo, quiere decir que hay algo que no se cumple y simplemente podemos entrar en un submenú para
ver exactamente, por ejemplo, si vemos que los armónicos de tensión de la fase 1 están en rojo, podemos analizar armónico a armónico y determinar, por ejemplo, que el armónico número 15 ha superado el límite, porque la norma no solamente establece límites para la distorsión armónica total, sino también para cada uno de los armónicos. De esta forma, al tener memorizada la norma, es muy fácil hacer un análisis de acuerdo a la norma y generar un informe. Igualmente, con la familia 1737 y 1738, también podemos hacer análisis de acuerdo a la norma. Están definidos los límites de esta norma. Pero en concreto, el 1738 incluye también, como el 435, la posibilidad de hacer una comparación directa entre lo que mide el instrumento y los límites de la norma. No solamente capturar las perturbaciones, sino también decirnos si la cantidad de perturbaciones que estamos teniendo está, digamos, dentro de las tolerancias que establece la norma o ha superado ya esas tolerancias. Y esto lo podemos ver también en un gráfico muy intuitivo donde van a aparecer barras naranjas, verdes o rojas de diferentes alturas. Cuanto más cerca estemos de la línea de puntitos, más, digamos, nos acercamos a no cumplir la norma EN 50160. Por lo tanto, estos dos analizadores, el 435 y el Fluke 1738, nos permiten hacer unos informes exactamente tal como dicta la norma EN 50160. Pero como he comentado, la norma EN 50160 no habla de corrientes, no habla de armónicos de corriente. Por eso, los analizadores 1738 y 1736 tienen la opción de comprar una opción para hacer informes de acuerdo a otra norma, la EEE 519. Esta es otra norma internacional, pero que sí va a establecer límites para los armónicos de corriente. Entonces, es una norma que muchas veces no se conoce, pero que es muy importante cuando queramos hacer un informe, no solamente en relación a la tensión, sino también en relación a las corrientes. Finalmente, podemos hablar de la norma 61430. Esta norma, como he comentado, es la norma que nos va a indicar cómo se tienen que realizar las medidas, es decir, cuáles deben ser los algoritmos que deben aplicar los analizadores para realizar todas las medidas que hemos indicado. Por ejemplo, frecuencia, tensión, flicker, interrupciones, transitorios, desequilibrios, porque digamos que la calidad eléctrica puede implicar penalizaciones, es decir, puede haber dinero en reclamaciones. Por lo tanto, los procedimientos de medida tienen que ser muy precisos. Por eso esta norma 61430 indica cómo se tiene que medir cada una de estas, cada uno de estos aspectos. Es la norma, sin embargo, la 50160 la que establece los límites. En este sentido, esta norma establece tres tipos de instrumentos. Instrumentos clase A, que serían, digamos, los que se utilizan normalmente para, digamos, aplicaciones legales. Para hacer informes en la industria sin, digamos, tener que llegar al tema legal, pues estarían los analizadores de clase S. Y finalmente están los analizadores de clase B, que Fluke ya no dispone de analizadores de clase B porque no se recomiendan. Digamos que esta clase de instrumentos es el propio fabricante el que define cómo mide cada parámetro, con lo cual no es fácil comparar medidas con instrumentos de clase B. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el Fluke 435, 437 y 438 son analizadores de clase A. Los analizadores 1736 y 1738 serían analizadores clase S. Muy bien, y ya para finalizar este seminario podemos hacer un repaso de dos de las familias más interesantes de analizadores de calidad eléctrica, como son la familia 1730
y la familia de analizadores 430. ¿De acuerdo? En esta diapositiva podemos ver, como he comentado, varios de los analizadores de red trifásica de Fluke. Por ejemplo, partimos del Fluke 1732 y 1734, que están pensados más para estudios de eficiencia energética, es decir, para medir potencias y energías. No llevan sonda de neutro, lo cual no afecta para las medidas de potencia y energía, que no utilizan las corrientes por el neutro. Sin embargo, los analizadores 1736 y 1738 ya incorporan la medida de corrientes por el neutro y además incorporan funciones para el análisis de la calidad eléctrica, como hemos hablado. Y así, por ejemplo, el 1730 y 1737 incorpora los límites de la norma N50-160 y el 1738 ofrece esta comparación automática de las medidas con dicha normativa. También podemos ver la familia avanzada, versátil, Fluke 430, que está compuesto por el Fluke 434, el 435, que como hemos dicho es clase A, el 438, que agrega, por ejemplo, la funcionalidad de análisis de motores, y, por ejemplo, el 437, que permite análisis en redes de 400 hercios, por ejemplo, en aeropuertos y en alimentación de barcos. Por comentar algunas características de cada uno de estos, por destacar algunas características, por ejemplo, los analizadores de calidad eléctrica Fluke 1736 y 1738 permiten registrar simultáneamente todos los parámetros que hemos visto, tensiones y corrientes, incluyendo corrientes de neutro, potencias, energías, armónicos de tensión y corriente hasta el número 50, desequilibrios de tensión, etcétera. Pero además, simultáneamente registran los eventos de acuerdo a la norma 50-160 y también el 1738 hace esa comparativa automática. Su uso es muy sencillo, ya que, por ejemplo, su pantalla es táctil, ¿no? Es muy fácil manejarlos y configurarlos. Además, tienen, como hemos dicho, la posibilidad de alimentarse directamente desde los cables de medida y tienen la función de autocorrección en caso de que se detecte automáticamente, digamos, una mala conexión de los cables de tensión o de las sondas de corriente. Tienen también, por supuesto, memoria interna, tienen también la posibilidad de utilizar una memoria USB estándar para transferir los datos a la memoria sin parar el registro y, sin duda, otro gran beneficio de estos analizadores es su capacidad de comunicación, no solo con el cable USB, sino también a través de una red Wi-Fi, ya que el propio equipo puede generar una red Wi-Fi o conectarse a una red Wi-Fi existente para así poder descargar los datos de forma remota o incluso se pueden utilizar sistemas de control remoto del propio analizador para, digamos, configurar el equipo de forma remota y manejarlo como si estuviéramos delante de él. En relación a los analizadores de calidad eléctrica de la familia 435, me gustaría resaltar, como ya he indicado, que el 435 Serie 2 es clase A, lo cual le hace un instrumento muy útil para la realización de informes oficiales. Igualmente cuenta con funciones avanzadas como la captura de transitorios de hasta 6.000 voltios y duración tan corta de 5 microsegundos, la captura de formas de onda como si fuera un osciloscopio, la función de análisis de inversores fotovoltaicos, pero si quisiera destacar de entre todas esas funciones una en particular, me gustaría destacar la calculadora de pérdidas de energía, que no solamente permite analizar en detalle las diferentes potencias, dividiendo la potencia aparente no solo en sus componentes típicas como potencia activa y reactiva, sino que este equipo incorpora algoritmos avanzados para poder medir y cuantificar también la potencia armónica y la potencia de desequilibrio. ¿De acuerdo? De esta forma, cuando midamos potencias reactivas, podremos determinar si esas potencias reactivas son asociadas a motores, es decir, a desfases entre tensiones y corrientes, o si son potencias armónicas asociadas a los armónicos que generan las cargas no lineales.
Igualmente, permite cuantificar económicamente tanto de forma manual como automática, las pérdidas que se producen en los propios cables de transmisión debido a problemas de corrientes reactivas, corrientes armónicas o de corrientes debido a desequilibrios. Lo cual, como digo, es una herramienta fundamental para calcular el retorno de la inversión en equipos de mejora de la eficiencia energética. Por ejemplo, cuando se instale una batería de condensadores o cuando se instale un filtro contra armónicos. Igualmente, me gustaría destacar para el Fluke 438 Serie 2 que añade una nueva función, la de medir la velocidad de giro, el par mecánico y finalmente la potencia mecánica de los motores alimentados tanto desde la red como a través de variadores de velocidad. Todo esto sin tener que instalar sensores externos de par, solo a través de las medidas realizadas con las ondas de tensión y corriente, gracias a algoritmos patentados. Esta función de medir la potencia mecánica del motor junto con su potencia eléctrica permite al final al equipo calcular y mostrar la eficiencia del motor. Igualmente, esta función permite definir el estado de sobrecarga del motor, no solamente debido a que se le ha conectado una carga mecánica muy grande, sino también sobrecargas debidas a problemas en la red eléctrica, por ejemplo, por bajas tensiones, por desequilibrios o por la presencia de tensiones armónicas en la red, lo cual facilita la identificación de las causas reales de las sobrecargas de los motores. Muy bien, y de esta forma pues hemos llegado a esta presentación sobre el análisis de la calidad eléctrica con los analizadores Fluke 435 Serie 2 y Fluke 1730. Espero que haya sido interesante.